Realmente para mí esta experiencia ha sido muy rica. Mi contacto con el derecho a la salud ha sido a partir de trabajar el tema de derecho a la salud en perspectiva de los niños, niñas y adolescentes, temas de derecho de salud sexual y reproductiva, temas vinculados al acceso a la salud, etcétera. Y este tema lo tenía, lo que tiene que ver con la judicialización del derecho a la salud, lo tenía visto desde el punto de vista de la jurisprudencia, pero nunca había tenido la oportunidad de participar en una actividad directamente involucrada en la perspectiva de un diálogo entre los distintos actores de este fenómeno que parecería que de alguna forma va en ascenso en algunos países, pero que en otros estaría bastante neutralizado, por lo menos focalizado, que es cuando se incumplen las disposiciones del derecho a la salud y es un juez el que es llamado a resolver sobre los incumplimientos que quienes diseñan y llevan adelante las políticas de salud tienen en cuanto a la satisfacción de los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, realmente el diálogo que hemos tenido estos días ha sido muy importante, yo diría en un doble plano, ¿no? Por un lado, en cuanto a fortalecer los vínculos internos que en Uruguay están funcionando muy bien, por suerte, y ya con una historia que va desde el 2011, y por otro lado, ver en el contacto con países de la región y aún países de la extrarregión, como los que están aquí presentes, cómo existe una comunidad de problemas, pero donde este diálogo permite vislumbrar que puede existir una comunidad de soluciones. Y eso me parece tal vez el aporte más importante de este diálogo, ¿no? Nos acerca, nos permite ver que tenemos un problema común, que no sería tan complicado visualizarlo, pero fundamentalmente nos permite ver que pueden haber soluciones comunes. Y voy a poner un ejemplo. Uno de los temas que más nos preocupa a los jueces, sobre todo, es lo que tiene que ver con la evidencia científica cuando tenemos que resolver sobre un tema de priorización, ya sea de medicamentos o ya sea de tratamientos. Y entendemos que la posibilidad de disponer a nivel regional una instancia en la cual nos asegure competencia científica e imparcialidad para tenerlo como un elemento de consulta en estos casos, nos parece que es una solución común y que puede ser importante. Al punto que ayer en uno de los grupos de trabajo, precisamente sobre el tema de evidencia científica, hemos escuchado con mucha atención la experiencia de Brasil con el Cochrane y en San Pablo y la posibilidad que tendría esta institución de suministrar en tiempo real información de orden científico con carácter de imparcialidad y objetividad que podría ser no solo útil para los jueces, porque no lo estamos planteando exclusivamente en el caso del conflicto, que este es otro aspecto del cual ahora después me interesaría hacer alguna puntualización, que es la posibilidad de que el médico tratante pueda acceder a esta consulta y los comités científicos que aprueban los tratamientos o los medicamentos puedan también acceder a esta instancia. Entonces nos parece que esto es un producto del diálogo, de ver que existe un recurso disponible a nivel de la región del cual podríamos todos aprovecharnos. Y esto me parece muy importante. Y algo que no quería dejar pasar la oportunidad de señalar es lo siguiente. Creo que es una conclusión que ha surgido muy claramente aquí del diálogo y que es algo que yo pensaba hace mucho tiempo, que en realidad la judicialización del derecho a la salud es el producto de un mal funcionamiento o de un funcionamiento deficiente o insuficiente de aquellas agencias del Estado que deben satisfacer el derecho a la salud de los ciudadanos.
nos parece muy importante señalar lo siguiente, una idea que surgió aquí, pero en lo que en mi caso es una idea que en general yo tengo sobre los requerimientos que tiene el Poder Judicial de resolver conflictos que otras veces o antiguamente no estaba llamado a resolver. Y creo que cuando se judicializa el derecho a la salud, eso se debe a que hay un incumplimiento de las agencias estatales o un funcionamiento deficiente de las agencias estatales que tienen que satisfacer el derecho de los ciudadanos a la salud. Entonces hay que trabajar fundamentalmente a partir del diálogo para evitar que la solución de los problemas de la gente tenga que ser el juicio, tenga que ser el litigio, sino que hay que pensar en facilitar el funcionamiento de un sistema transparente, confiable y que no esté inspirado exclusivamente en razones de orden económico para proveer priorizaciones y proveer la satisfacción del suministro de determinados medicamentos, sino que hay que pensar en sistemas que sean realmente, que partan realmente de la problemática de la gente y de la necesidad y del derecho, y que satisfagan este derecho de la mejor manera posible. Entonces tenemos que pensar en un sistema de salud que funcione mejor, para lo cual todos tenemos que contribuir a que ello sea así, y también en un sistema de salud que cuando surja el conflicto tenga procesos internos de mediación con intervención de todos los interesados que permitan evitar la judicialización. Es decir, la judicialización en todos los casos, digo, y los que hemos trabajado muchos temas que tienen que ver con mediación y con lo que es la solución del conflicto por parte exclusivamente de aquellos que son los actores directos del conflicto. Sin la intervención de un tercero que por la vía de una imposición solucione ese conflicto, nos parece que en esta área de salud tiene que tener un lugar muy importante. Entonces, convocar para este tipo de cosas actores como las personas directamente involucradas, como los sistemas de salud, eventualmente en algunos casos como la propia industria, pero también la figura del usuario, la representación de los usuarios, ¿no? Es decir, que por supuesto, por ejemplo, en Brasil existen las Action Class, que en mi país no existen, aunque existe la posibilidad de promover en nombre de intereses difusos acciones, pero generar todas las instancias necesarias, preventivas, para evitar que el conflicto llegue a la justicia. Y que una vez que ese conflicto llegue a la justicia, que sean la menor cantidad posible, que sean los casos que son realmente complejos, de difícil solución, y allí el juez tiene la necesidad forzosa de tener los elementos necesarios para adoptar la mejor decisión. Yo veo que el futuro se tiene que desarrollar en un ámbito de profundización del diálogo, en un ámbito de definir exactamente los roles de cada uno de los sectores involucrados. Es decir, el sector judicial no puede solucionar los problemas de la política de salud de un país. Tampoco puede incidir en la política de salud, sino que simplemente a través de sus fallos marcar algunas insuficiencias a los efectos de que aquellos que tienen que diseñar y llevar adelante esas políticas lo solucionen. Ahora, creo y reafirmo la importancia de los diálogos a nivel nacional. En el Uruguay tenemos una experiencia, tenemos un comité interinstitucional de diálogo ya instalado, que ha realizado una actividad recientemente en mayo con una gran participación de médicos, de jueces y de otros actores del sistema de salud. Mi presencia aquí por primera vez tiene por finalidad reafirmar el principio institucional de la Suprema Corte de Justicia, que estuvo muy vinculada en el surgimiento de todo esto a través concretamente del doctor Van Rompuy en su presidencia, y la Corte no tengan duda de que va a seguir contribuyendo, afirmando, fortaleciendo este diálogo. Vuelvo a repetir, a eso responde primero mi presencia en representación de la Corte, pero en lo que me es personal
tiene que ver también con el compromiso como juez y como ser humano y como integrante de un Tribunal Superior de Justicia que designa políticas del Poder Judicial, mi compromiso personal para que este diálogo se siga profundizando, podamos seguir adelante y podamos tener resultados. Yo creo, en el Uruguay, teniendo en cuenta que en el Uruguay no tenemos un gran volumen de casos vinculados con esto, creo que en la medida que el diálogo permita entender lo que yo llamo dos lógicas diferentes de actuación, con dos sentidos diferentes, con objetivos diferentes de actuación entre lo que es el sistema público, el sistema de salud y lo que es el sistema judicial, que este diálogo permita profundizarse, intercambiar dificultades, intercambiar lo que uno espera del otro, porque a veces si no hay un diálogo no es posible hacerlo, y que a partir de esa profundización en el conocimiento, que ya la tenemos, porque tenemos un grupo de trabajo en diálogo que está permanentemente intercomunicado, lo que es históricamente un avance, porque hay una permanente vinculación, un permanente diálogo entre representantes del sistema judicial, del sistema de justicia, del comité de validación de medicamentos y de tratamientos. Entonces ya tenemos instalado un diálogo. El tema ahora es determinar objetivos, y este encuentro internacional ha sido muy útil para eso, de qué manera tenemos que trabajar desde nuestras instituciones y en común para tratar, vuelvo a repetir, de disminuir el impacto de este proceso de judicialización de la salud. Porque yo creo que en definitiva no le hace bien a nuestras democracias que una persona, para obtener la satisfacción de su derecho de salud, para obtener un medicamento, tenga que promover un proceso judicial.